en estas charlas que a través del semillero ceros y uno, pues, y de la tecnología en desarrollo de software, también el programa de ingeniería de sistemas y de la especialización en seguridad informática, pues hemos querido articular con el fin de motivarlos a todos ustedes a que primero pues hagan parte de estos procesos extracurriculares y que eso también nos sirva como un complemento a las temáticas que se desarrollan al interior de los programas de formación, y que esto también nos sirva para encontrar un punto común que nos pueda servir para el desarrollo de nuevos proyectos, nuevas oportunidades que podamos articular a través de estos encuentros. Y qué mejor tratando los temas que nos gustan, eh, el desarrollo de software, la seguridad informática, todo esto que tiene que ver con las bases de datos, pues es lo que nos apasiona, nos mueve día a día. Y yo sé que ustedes también, por eso están en las diferentes tecnologías, en la tecnología de desarrollo de software, también estudiantes de otras tecnologías de la cadena de TR, de sistemas, todos estos temas nos agrupan y pues por eso estamos aquí. Y hoy con la sexta charla, para contextualizar un poquito como para, bueno, hilar todo esto que ha venido sucediendo a lo largo de este mes y medio. Eh, si bien recordarán ustedes en las primeras, la primera charla, la ingeniera Patricia, bueno, y en las siguientes 5 charlas se habló del modelo de entidad-relación, después hicieron la instalación de Oracle XC, después hicieron todo lo que tiene que ver con el CRUD, que es la inserción, la actualización, la eliminación de datos, la consulta de datos. Luego, hace 8 días se habló del tema de las funciones y toda esa gestión se hizo a través de un gestor de base de datos, y allí se crearon objetos como son las tablas con sus eh, respectivas columnas, las columnas con sus respectivos registros, etcétera. Y bueno, ahora nuestra charla de hoy se llama Interacción con PHP. Y el objetivo que queremos alcanzar en estas dos sesiones, la de hoy y la de en 8 días, es que esa gestión que se hizo en las bases de datos las podamos, eh, como dice la charla, hacer interacción con el lenguaje PHP, pues para a través de un web server poder hacer esas inserciones, esas consultas, esa eliminación y esa actualización de datos. Eso es lo que necesitamos alcanzar en estas dos sesiones. Eh, Sabemos pues que en 2 sesiones de pronto pues no se va a alcanzar a abarcar todo lo inmenso que es un lenguaje de programación, independientemente que sea PHP, que sea otro, pues es todo un conjunto de elementos que son extensos, pero de aquí, de entender cómo se estructura la programación web, de cómo cuáles son los elementos básicos de esos lenguajes, uno puede arrancar. Sin lugar a dudas, uno luego que conoce el lenguaje, además que muchos de ustedes pues ya han venido en procesos de aprendizaje en lenguajes de programación y ya tienen lo importante que es la lógica de programación, y los que no la tienen entonces pues la vamos a ir desarrollando. Por eso vamos a arrancar, como dice el nombre del semillero, de ceros y unos, de la parte de un nivel básico, pues para que todos podamos entender y podamos ir desarrollando esa lógica de programación que se requiere. Entonces, la estructura de estas charlas van a tener
las siguientes partes. Primero, pues, obligatoriamente hay que instalar el lenguaje PHP, pero pues el lenguaje PHP por sí solo no puede funcionar, sino que eso hace parte de una arquitectura. Entonces vamos a ver qué otros elementos hay que instalar. Ya ustedes instalaron la base de datos y sobre la cual han venido trabajando, y si de pronto no lo han hecho, pues hay que hacerlo. Es la que instalaron, la versión XE que instalaron, pues es con la que vamos a hacer el ejercicio. Por eso, pues si no está instalada, pues lo pueden hacer. De hecho, vamos a tener estos 8 días para hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos recoger una serie de elementos que nos permitan y finalmente pues hacer la conexión, porque como les digo, todo esto hace parte de una arquitectura y entonces el solo PHP obviamente no va a funcionar. La sola base de datos instalada tampoco. El solo web server, y no, pues no, todo tiene que estar sincronizado pues para que pueda trabajar. Así que vamos a ir recogiendo los elementos, eh, a, vamos a ir armando todo y finalmente pues lograremos hacer las conexiones. Entonces, es necesario comenzar por acá. ¿Cómo es que es la arquitectura de lo que vamos a trabajar? Y es lo que se conoce como el modelo cliente-servidor. De esto hay mucha teoría, muchas definiciones, eh, otros elementos, pero vamos a entender lo básico que requerimos para armar nuestro entorno de desarrollo. Básicamente, vamos a necesitar por este lado un, un navegador en internet, que el navegador como tal lo vamos a relacionar con un cliente. Aquí de esto también se alcanzó a hablar en las anteriores charlas, pero pues en la situación de las bases de datos, ¿no? Y que el cliente realmente no era la persona como tal, sino las aplicaciones que hacen en las peticiones al servidor, los que requieren servicios. Entonces, nuestro cliente predilecto en este momento por la arquitectura de la que vamos a hablar, pues es el navegador. Y en el navegador eh, pueden ejecutarse algunos sublenguajes como es el HTML, algunos lenguajes de programación como es el JavaScript y otros pseudolenguajes como por ejemplo el CSS. Yo sé que de pronto algunos de ustedes ya han trabajado con estos términos, estas tecnologías, estos lenguajes, sus lenguajes. Y de pronto hay estudiantes que no, pero bueno, no importa. Aquí todos vamos a tratar de entenderlo. Por ahora, el concepto que es importante es saber que hay un cliente y que ese cliente va a ser nuestro navegador como tal. Ese cliente que tenemos por aquí señalado es capaz de hacer peticiones a un servidor. Entonces, si en el cliente vive un navegador, en el servidor vive un servidor de página web, un web server. Y ese web server lo que hace es atender estas peticiones que hace el navegador o el cliente. Entonces, por eso es que dice que el modelo cliente-servidor, porque aquí hay un cliente que hace unas peticiones a un servidor
que requiere pues unos servicios y el servidor pues gestiona esos servicios y le da una respuesta al peticionario o al cliente. Entonces por aquí tenemos el servidor. Y en ese servidor entonces ya necesitamos otro requerimiento y es que ahí va a vivir el web server. El que vamos a instalar y pues que es el más usado a nivel internacional también es el Apache, pero pues hay otros como el Internet Information Server, que es el de la empresa Microsoft, y hay y otros servidores, pero bueno, nosotros vamos a trabajar con Apache, que es el que más se usa, además porque es código con acceso libre, no tiene costo, bueno, tiene todas las ventajas para hacer un taller de este tipo y también porque en el entorno empresarial se usa mucho. Bueno, ese lo vamos a poner a vivir aquí en el servidor. Luego, ustedes ya han instalado el servidor de base de datos. Entonces, mire cómo es el jueguito. El cliente hace peticiones al servidor, el servidor la gestiona. Cuando decimos gestiona, ahí nace otro requerimiento y es, bueno, ¿qué lenguaje es el que va a gestionar entonces? Y entonces, ahí en el servidor es donde nosotros necesitamos instalar el lenguaje PHP. Entonces, finalmente con todos estos servicios, entre ellos se gestionan. Por aquí tenemos la página PHP. Entonces, se hace la gestión de esos requerimientos, de esos servicios a través del lenguaje de programación, a través del web server, a través de la base de datos y el resultado, o sea, lo que nos regresa es HTML, el lenguaje de hipertexto. Entonces, si eso nos regresa HTML, ahí viene la otra gran sugerencia que nos hace el modelo y es que toca tener algunas nociones básicas de HTML, porque finalmente lo que vamos a ver aquí nuevamente en nuestro navegador es HTML. O sea, el navegador como tal, lo más que sabe hacer es proyectar, formatear y mostrarnos el resultado de esos formatos, de esas aplicaciones en HTML. Entonces, por supuesto que si no vemos un poquito del lenguaje HTML, pues muy difícilmente vamos a podernos integrar con PHP, muy difícilmente vamos a podernos integrar con JavaScript, aunque JavaScript pues, no le vamos a dar mayor relevancia aquí por los alcances del seminario, por los alcances del workshop, porque JavaScript es otro lenguaje de programación inmenso, con muchísimas utilidades, muchísimas capacidades también, pero pues no alcanzaríamos, pero lo que sí es que queremos que esta arquitectura clara, que podamos ver algo funcionando, y eso nos va a llevar a qué? Muy seguramente más adelante a tener otros workshops de este tipo y mirar qué necesidades hay y proyectar y nuevas oportunidades que nos permitan llevar a este grupo de semilleristas, a todos ustedes, a hacer trabajos más complejos, más robustos y pues que todos nos beneficiemos en el sentido de que podamos hacer proyectos de desarrollo de software, que esto nos sirva para complementar todos los conocimientos que de pronto se reciben en los cursos, pero que hay veces no, no suplen las necesidades de formación, las expectativas, pero para eso es que están los semilleros, para eso es que están los grupos y por eso es que estamos interesados
en articularnos así. Bueno, entonces, este es un poquito del modelo, de los conocimientos que se requieren, los básicos, y ahora vamos a ir pasando a la acción. Bueno, entonces, como les comentaba, lo primerito vamos a hacer la instalación de esta parte que decíamos acá, de los servicios, en este caso PHP y el servidor web. Entonces, todos estos servicios uno los puede instalar por aparte, pero en realidad por las facilidades que nos dan los empaquetadores como estos que tenemos aquí en esta lista, básicamente esto ya viene preconfigurado, ya vienen integrados. Realmente la opción más rápida es utilizar alguno de ellos. ¿Y qué nos traen esos paquetes? Nos van a traer una base de datos MySQL, nos van a traer el servidor web y el lenguaje PHP. Y también el lenguaje Perl por si de pronto alguien quiere explorarlo. Son lenguajes también que han venido ganando terreno en todo esto del servicio de la programación orientada web. Y por ejemplo WAMP, ya ahorita miramos el sitio para que ustedes lo revisen y lo descarguen, lo instalan. Este ya lo trae incluido por ahí, lo trae empaquetado. Entonces digamos que este nos sirve. Particularmente es el que utilizo, sin decir que los demás sean mejores o sean peores, porque finalmente lo que empaquetan son los mismos programas, los mismos servidores. Entonces, cualquiera de ellos. Para esta demostración, como escribí por aquí al final, vamos a utilizar WAMP, pero cualquiera de estos es útil. Entonces, para quienes utilizan Mac, por ejemplo, está este empaquetador que también trae el Apache, que lo requerimos porque es nuestro servidor de páginas web, y trae también el MySQL como gestor de base de datos y trae PHP. Digamos que esas tres cosas son las que necesitamos. Bueno, ni siquiera tres cosas, dos, porque necesitamos Apache y necesitamos PHP. ¿Sí? El MySQL es opcional, pero pues como viene ahí, entonces se puede instalar, ya que vamos a ver qué tanto nos rinde, y también hacemos una conexión con MySQL. Pero bueno, el tema es abarcar un poco del tema de Oracle, pues porque es lo que hemos venido trabajando, y además por hacer algo diferente. La conexión con MySQL es muy natural, no hay que hacer casi ninguna configuración, sino llamar las funciones y pasar el string de conexión y ya como que está. Entonces, bueno, ahí dejo los demás nombres por si quieren explorar alguno de ellos. Pero bueno, ya les decía que vamos a trabajar con WAMP Server. Entonces, yo sé que hasta este momento hay un cúmulo de conceptos y que el servidor y bueno, pero bueno, para los que de pronto no han venido o no tienen la experiencia de programar con estos entornos, no se preocupen, porque esto finalmente, ¿qué se traduce? Se traduce en instalaciones, se traduce en hacer peticiones, pero bueno, es importante conocer cómo es la arquitectura, porque si no, ahí sí que quedamos un poco más desarticulados. Más adelante utilizaríamos esos términos y bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué? Entonces, por eso, ahí nos vamos familiarizando. Igual ustedes mmm, tienen, tienen
tienen el grupo en Skype a partir de hoy. Entonces, ahí también se pueden hacer las preguntas, porque más que, digamos, las mismas charlas como tal, lo importante es que nos cohesionemos, que nos ayudemos, que surjamos todos entre juntos, nosotros desde el nivel institucional, ustedes como estudiantes, pero que podamos generar esa comunidad de aprendizaje, que es lo que nos interesa. Bueno, entonces ya aquí nos vamos a ir a hacer la instalación. Yo aquí tengo unas diapositivas donde está como lo que va sucediendo, pero básicamente es entrar a esta dirección. Entonces no sé si ustedes de pronto lo hacen ahí en paralelo, o más bien le ponen cuidado y luego lo hacen. Mientras carga la página voy revisando aquí el chat. Dice Johnny Torres. Sí, dice Johnny Torres. Vamos a lanzar HTML con PHP, el mismo que se da JavaScript con HTML. Bueno, digamos que sí tiene bastante relación, pero pues PHP con los propósitos que tiene, que es gestionar los recursos del servidor, pero finalmente sí tiene mucha relación, porque lo que se hace es allí incrustar código de uno y del otro, y viven juntos pero pues no revueltos, sino que cada uno hace su trabajo. Eso lo vamos a hacer, por supuesto. Si es algo, compañero, eso. Aquí Dayson 20 nos dice: debemos tener en cuenta que PHP, a diferencia de JavaScript, funciona en un servidor correcto. Es eso. PHP normalmente, digamos, en el metalenguaje que manejamos los desarrolladores, ingenieros, dice PHP se ejecuta al lado del servidor. Eso. Y JavaScript se ejecuta al lado del cliente, se ejecuta en el navegador. Ionic Server, tengo que revisar que Ionic Server no lo referencio. A ver qué tecnología utiliza Ionic Server. También dice que es un servidor de desarrollo de todas las interfaces, no, que es un framework. Bueno, no lo he usado, habría que revisarlo. No, todos estos temas que van resultando son interesantes, porque entre todos podemos revisar, por ejemplo, ese framework, qué ventajas tiene, y aquí mismo, a través de estos espacios, poder compartir esa información. Y bueno, más adelante ya estamos planeando hacer un trabajo precisamente de investigación que nos permita desarrollar pues artículos, y habría que hacer una investigación sobre cuáles son los mejores frameworks, tecnologías, para poder no solamente que salgan documentos creados por el semillero, qué bueno que de aquí salieran artículos de todo esto, y también porque necesitamos encontrar una metodología de desarrollo, una arquitectura de desarrollo que nos permita mm, en el futuro, con todos ustedes, hacer desarrollos complejos. Entonces, por eso arrancamos por esta partecita. Bueno, en este sitio encontramos
estos empaquetadores, empaquetadores de servicios para desarrollo web, y encontramos aquí dos versiones, una para 32 bits y otra para 64. En este computador donde estoy haciendo el ejercicio, la arquitectura de esto es de 32 bits. Entonces, el paquete que he descargado para esto, para este computador, es este de 32 bits. Entonces, si ustedes desean llenar ese formulario, qué bueno que cooperen, o si no, lo puedes descargar directamente desde este enlace. Este le va a descargar un punto .exe, que yo puse por acá. Pues obviamente, para optimizar un poco el tiempo, pues yo tengo ya esto descargado. También pues hice la instalación, las pruebas, pues porque a ver qué problemas iban apareciendo para poderlos documentar y poderlos comentar a ustedes. Pero realmente, como es una instalación para Windows, entonces lo que se debe hacer es atender las pantallas que le va mostrando, pero no hay que hacer ninguna configuración especial. Entonces, cuando ustedes hayan llegado al final de la instalación, no sé si de pronto lo están haciendo o lo van a hacer luego, me comenta por el chat a ver qué. Eso, por ejemplo, aquí Dayson nos está dando otro. Eso, Dima lo están haciendo. Listo, bueno, aquí ya hacía Johnny compartió el enlace. Eso. De todas maneras, me hizo Johnny, hay que ir haciéndolo muy bien. Vayan descargando. Y me cuentan que, por ejemplo, Michelle ya dice, yo ya lo tenía. Eso, qué bueno. Bien. Ya lo inició todo. Bueno, mientras damos una esperita para los que estén tratando de hacer la instalación, yo estoy en el grupo de Skype atendiéndoles a ustedes pues en el día también a veces se complica un poco la agenda, pero de 7 a 8 de la noche vamos a estar allí muy pendientes para ir resolviendo las dificultades que puedan ir teniendo, porque pues la idea en realidad es a través de esos medios generar comunidad de aprendizaje. Qué bueno que a partir de todo esto que se está haciendo se logren proyectos complejos, publicaciones, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer todos. Bueno, cuando ustedes hayan hecho la instalación, van a tener que reiniciar. Entonces, no sé, cuando reinicien seguramente nos vamos a desconectar. Yo creería que deberíamos avanzar con las demostraciones. Con eso ustedes luego lo implementan allá en su instalación. Como les digo, hoy muy seguramente no vamos a alcanzar a hacer la conexión como tal de la base de datos, pero sí vamos a dejar los conceptos y las instalaciones más o menos listas para que en la siguiente, pues lo primero que hagamos sean esas conexiones a la base de datos. Bueno,
Entonces, cuando ustedes hayan hecho la instalación, independientemente de la que hayan elegido, van a tener una carpeta o un directorio que es el que va a contener los archivos que va a compartir el web server. Me explico. Cuando yo instalo el web server, por ejemplo, él se va a ubicar, a no ser que nosotros le cambiemos la dirección de instalación o hagamos alguna configuración especial en el momento de instalar y la personalicemos. Pero si no, como en este caso, que yo lo que hice fue dejar todo por defecto para que se parezcan lo más cercano a las instalaciones que ustedes van a hacer, va a poner una carpetica acá, un directorio que se llama WAM. En disco local va a poner una que se llama WAM. Dentro de WAM va a establecer una carpeta que se llama www. En esa carpeta aparecen los directorios y los archivos que el web server, en este caso pues el Apache. Entonces aquí ya vamos a mirar esa parte que donde quedó instalado el Apache, que cuáles son los servicios, porque pues hemos hablado en teoría, pero pues no hemos mostrado nada en la práctica dónde queda eso. Entonces, ¿dónde queda? Cuando se instala los servidores, en este caso el WAM server, quedan vinculados mediante este icono. Él se pone de color verde cuando todos los servicios están correctamente instalados. ¿Qué puede suceder? ¿O cuál es, digamos, la no dificultad, sino como más bien el conflicto que se puede crear cuando se instala el PHP? Resulta que el Skype, muchas veces nosotros tenemos el Skype instalado, se comunica por el puerto 80 y el web server también se comunica por el puerto 80. Entonces, al ejecutarse va a encontrar ocupado ese puerto. ¿Por quién? Pues por el Skype. Y entonces no queda modo de escucha para atender las peticiones. Bueno, y finalmente esto tiene que quedar aquí en verdecito para saber que todos los servicios están funcionando. Bueno, ¿qué les comentaba también? Que en la instalación, esto instalaba una versión de MySQL. MySQL pues es un gestor de bases de datos, ahí está instalada. Y también, no sé si ustedes han escuchado la derivación de MySQL, que es MariaDB. Ahí también la tiene instalada y uno pues puede trabajar por alguno de esos, etcétera. Bueno, aquí todos estos archivos que uno puede acceder son de configuración. Por ejemplo, también tenemos los archivos de configuración del PHP. Uno que vamos a tocar es este php.ini, porque este como tal pues no trae una conexión natural con Oracle, sino que toca agregar algunos DLLs y eso, pero eso lo vamos a hacer posteriormente. Ahorita lo que necesitamos y que deseamos que ustedes puedan poner a funcionar es este servidor local con estos servicios. Bueno, una vez se haya instalado entonces esos servidores, vamos a hacer nuestra primera prueba de que eso esté funcionando. El código HTML y el código PHP, que es lo que vamos a hacer ahora, pues obviamente requieren de un editor para poderlos escribir.
debe ser un editor orientado a texto. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, un editor de texto como Word no nos va a servir porque ustedes saben que pues él guarda una serie de formatos, caracteres ocultos y demás que pues cuando si lo hiciéramos ahí pues los compiladores o los servidores pues no van a entender esos códigos. Entonces hay infinidad de editores orientados a texto. El que ustedes quieran usar está bien. Por aquí en la diapositiva que les vamos a compartir, por supuesto, hay una lista. Por ejemplo, ahí tenemos referenciado Notepad++, que es el que vamos a usar aquí en esta demostración, pero pues también lo podemos hacer en un blog de notas. Algunos les encanta y trabajan mucho en su line text también. Cualquiera de ellos, no importa. Entonces, yo traigo instalado el Notepad++ para trabajar acá. Listo. Y vamos a hacer nuestro primer script, que ni siquiera va a ser un script porque no le vamos a poner nada más que le vamos a poner aquí solamente esto. Buenas noches, grupo de trabajo. Ya. Luego vamos a ir agregando lo demás. Vamos a trabajar pues por supuesto con HTML5. Así que vamos a utilizar la sintaxis y la semántica de HTML5. Pero bueno, aquí no vamos a aplicar nada de eso. Sencillamente vamos a decir que lo guarde. Y no lo vamos a guardar en cualquier parte ni con cualquier nombre. Le vamos a decir que lo guarde en C y aquí en WAM y en www. Como les comentaba ahora, ese es el directorio donde se publican los recursos que se comparten a través de la red, y pues es donde gestionan los archivos en este caso el Apache. Entonces, claro, si yo estoy con una IP pública y estoy en la red global, porque pues aquí esto estaríamos en una red local, si es una red global, pues lo que ponga aquí muy seguramente las demás personas la van a poder acceder. Así que pues si tienen la oportunidad de estar trabajando en un servidor en internet y pues no queremos que la información sea accedida, pues no la podemos poner acá. Ya más adelante pues vamos a tener también la participación de nuestro compañero que es experto en seguridad en la seguridad de informática, y entonces pues ahí entrarán también esos temas que son relevantes en el desarrollo también. Entonces pongámosle un nombre. Normalmente uno le pone index, pero pues el nombre como tal no tiene mayor relevancia. Bueno, le vamos a poner index HTML, aunque cuando vayamos a programar en PHP pues la extensión debe ser index.php. Pero bueno, como les decía, hay que hacer una pequeña introducción a HTML, pues por lo que se requiere para poder construir algo funcional en el siguiente encuentro. Lo vamos a colocar dentro de una carpeta, un directorio que vamos a llamar prueba, para cambiar un poco, que siempre pone una prueba. Bueno,
Y dentro de prueba vamos a ubicar este archivo. Listo. Una recomendación es que en los nombres de los archivos no utilicemos caracteres especiales como espacios, no utilicemos de pronto otro, por ejemplo, esto de colocar puntos al lado de la extensión del archivo no es bueno. También es bueno que adopten un estilo para marcar sus archivos, es decir, que si todos los van a iniciar con mayúscula, entonces que sean todos, o si van a utilizar nombres compuestos, entonces que la segunda letra lo inicie en mayúscula, por ejemplo, algo así. Bueno, ¿eso en qué ayuda? Después, para encontrar los archivos va a ser mucho más fácil, y fijarse cómo se marcan los archivos evitan los problemas que hay entre los sistemas operativos cuando los sistemas hacen diferencias entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, el Linux pasa mucho. Este archivo index que marco todo con minúscula, en Linux allí hay diferenciación entre mayúsculas y minúsculas, y es diferente tener este archivo con mayúscula y el otro con minúscula, son dos archivos diferentes. Aquí en Windows no hay problema, pero bueno, eso también lo va dando la experiencia, y finalmente uno termina adoptando un estilo hasta para marcar los archivos. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a acceder a este recurso? Entonces, vamos a escribir localhost, y si le hacemos, lo accedemos así directamente, vamos a encontrar un índice de configuración que ha escrito, que ha dejado el web server. Y por aquí en la parte inferior nos lista los directorios que están dentro de la carpeta de recursos que comparte nuestro web server. Entonces, si miramos acá en www, encontramos todas estas carpetas, todos estos nombres. Miremos acá y aquí las vamos a encontrar listados también. O sea que efectivamente esos directorios son a los que estamos accediendo. En las versiones anteriores aparecía esto como un hipervínculo, así como aparecen estos. En esta versión, que es la más reciente, no aparecen de esa forma, pero se pueden configurar como lo dice aquí en la parte inferior. Sin embargo, por temas de seguridad no lo recomiendo. Más bien nos sirve como para mirar qué directorios están siendo accedidos. Entonces, bueno, vamos a poner aquí copiar, y lo ponemos acá. La carpeta que creamos se llama prueba. Eso. Entonces, es esto. Entonces copiamos la de acá. Esa es la que acabamos de crear. Digamos que esto es como la prueba de que el servidor ya está respondiendo. Lo que hizo fue mostrar el contenido de ese archivo. ¿Cuál archivo? El archivo index
punto PHP, punto PHP no lo pusimos todavía, HTML, es el mismo archivo. Y ese archivo HTML es el que nosotros hemos puesto acá. Digamos que abrámoslo con el Notepad para mirar qué contenido es el que tiene. Mire, y ahí está. ¿Sí? Entonces, y aquí es donde vamos a agregar nuestro código HTML. Listo. Llevamos hasta ahí el funcionamiento. Ahora nos vamos a concentrar en HTML. No vamos a ver todas las etiquetas, solo las que vamos a necesitar para interactuar con la base de datos. Bueno, para eso, entonces, les quiero recomendar lo siguiente. Uno, que utilicemos HTML5. Aquí está la evolución del HTML en este cuadrito. Y resulta que HTML5 pues es la quinta versión de HTML. Y a pesar de que pues es la última, apareció en el 2009. Entonces si hacemos o utilizamos de ahí hacia atrás esas versiones, pues si hacemos en HTML4 nuestro código, pues estaríamos remontando a 1998. Y pues entre esos periodos de tiempo, muchas mejoras tuvieron que haber. Entonces de una vez vamos a olvidarnos un poco del HTML4 y sus antecesores y vamos a trabajar HTML5. Hay un sitio, sí, hay un sitio que es como el referente más usado, que es este, el W3 School. Ellos son referente en cuanto a normalización en lo que tiene que ver con accesibilidad web, con todo el tema del mismo estándar del HTML. Y pues obviamente hay todo el material que ustedes requieran en internet. De hecho, y con la ingeniera Patricia, a través del sistema universitario abierto, se elaboró un MOOC que tiene asociado una certificación internacional. En estos días debe estar por salir al aire, ya está totalmente creado y ahí se trabaja todo el tema de HTML, de CSS, pero encaminado a los proyectos, a las metodologías ágiles, que es otro tema que también queremos más adelante tratar en este grupo de estudio. Así que de una vez motivaditos, no se vayan a disgregar, por lo contrario, sigamos sumando, porque pues la idea es continuar con otros temas que hacen falta en el desarrollo de software y que nos van a permitir hacer proyectos de más envergadura. Entonces, esta página, aquí que vamos a encontrar todo lo referente a las etiquetas de HTML. Por ejemplo, aquí, precisamente aquí dice ejemplo, nos da la estructura que se debe utilizar. Así que no lo vamos a poder atipiar cosa por cosa, sino que vamos a tomarlo de ahí y vamos a comenzar a desarrollar acá nuestro sitio. Y de aquí ya tenemos una estructura muy básica, obviamente, pero está en HTML5. En las anteriores versiones de HTML había que escribir aquí la versión del texto a la que se refería, etcétera. Eso ya no se usa, sino que se hace así, top type HTML.
una recomendación y es poder inventar su código, que le quede clarito para que usted mismo no se pierda y cuando alguien vaya a hacerle mantenimiento a su código, pues se lo entiendan. Y aquí ya nomás tenemos como 4 etiquetas y realmente lo que hicimos fue copiar de allí la estructura. Hay una etiqueta que es la etiqueta title que lo que nos sirve es para colocar el título a nuestra página básica. Y ustedes dirán, no, pero yo también puedo quitar eso de ahí y no complicarme con eso y me va a funcionar la página, sí le va a funcionar, pero hay una regla de oro en esto del desarrollo de sitio web y es que hay que pensar en la accesibilidad web. Es decir, todas esas personas que tienen alguna necesidad especial para acceder a la información, ya sea de tipo visual, auditivo, ellos se ayudan mucho de todas esas etiquetas porque sus lectores de pantalla es lo que usan para poder identificar qué es lo que están, a qué información es la que están accediendo. Entonces, ya que estamos aquí en estos temas, pues hagámoslo bien desde el principio. Entonces, ese título tiene que estar relacionado con el contenido de la página. Entonces, bueno, aquí voy a poner prueba etiquetas de HTML y este documento como tal pues debe llevar un cuerpo que es donde vamos a colocar todas las etiquetas visibles de nuestro sitio y lo vamos a colocar en estas marcas de body y tienen que abrir y cerrar los bloques que se van formando. Lo que tenemos aquí es una etiqueta que nos sirve para determinar encabezados de diferentes tamaños. Este número lo pueden ir variando para hacerlo más grande o más pequeño. Bueno, vamos acá. Y esto lo utilizamos para escribir un párrafo dentro de ese par de etiquetas. Y bueno, ahí vamos aprendiendo algunas etiquetas mientras listo. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, yo traigo preparado pues eh, algo más complejo. Esto se lo vamos a compartir a través del grupo. Estas etiquetas pues ya son un poco más elaboradas, pero igual, como se dan cuenta aquí, conserva la misma estructura de esas básicas. Entonces, que si ustedes quieren saber para qué sirven cada una de estas etiquetas, entonces hay una página que nos puede ayudar, que es la WTS School. Eso tiene un buscador aquí en la parte superior y aquí aparece. Y lo más bueno es que cuando uno ingresa, le cuentan toda la historia de cómo se utiliza, y le dan un ejemplito. Y uno con este ejemplito puede ir descubriendo todas las características que tiene esa etiqueta en particular. Entonces, yo voy a reemplazar todo este texto que tengo acá por este.
voy a mostrar qué hemos incluido ahí. Entonces, hemos incluido, bueno, una imagen que ya ahorita la corregimos para que aparezca bien, una tabla y un formulario, y los formularios con algunos elementos de interacción. Esta partecita es la que necesitamos que ustedes exploren. Les vamos a dejar este ejemplo, así como está. Y la idea es que ustedes lo traten de comprender. Porque luego vamos a coger este ejemplo y lo vamos a poner a interactuar con la base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que eso que estamos escribiendo aquí no sea parte del código como lo hemos mostrado acá. Si ustedes se dan cuenta, mire, aquí pusimos 11 56 78 Fernando y aquí podemos poner otras cosas, pero no, la gracia es que estos datos que tenemos aquí los podamos traer de la base de datos. Pero claro, como se dan cuenta ustedes, y era lo que les comentaba al principio, finalmente lo que nos entrega el web server es esto, código HTML. Entonces, el PHP lo que nos va a ayudar es a construir esto, este código HTML, y es lo que nos entrega. Pero hay que entender un poquito de HTML pues, para poderlo poner e interactuar. Para este ejemplo, en realidad, no se requiere tener el Apache o el web server instalado y PHP, no como tal. Porque, como decíamos al principio, pues esto se ejecuta en el navegador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo no coloco aquí localhost y no hago la llamada por este lado, sino que me voy directamente a la carpeta y le digo que lo abra, vamos a obtener el mismo resultado, con la diferencia pues que aquí está llamando al archivo directamente y pues para eso no necesito que el web server responda ni nada de eso. Así que si ustedes quieren examinar este archivo, que como les digo lo vamos a dejar allá porque necesitamos que lo examinen, lo pueden hacer directamente mientras hacen la instalación de su web server. Bueno, listo. Entonces, aquí ahora, después de comentarles la estructura, después de haberles comentado la estructura que tenemos, lo que vamos a hacer es a examinar este código para que ustedes lo entiendan y cuando cojan el archivo, pues sepan de qué están, qué es lo que están ejecutando. Entonces, mira, esto siempre va, el tipo de documento, y dentro de la página debemos tener un bloque grande de HTML. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa si yo coloco por acá textos así por fuera? Pues en realidad los textos se van a mostrar, en algún lado sale el texto, pero mira, aquí apareció, pero estamos por fuera del estándar. Y pues eso no está bien visto, todo debe estar metido dentro de alguna estructura. Entonces, nada debería estar por fuera de este par de códigos. Ahora,
Yo he visto algunos programadores que digamos como que no se preocupan mucho por cerrar estas etiquetas y bueno, y cuando uno está en estos temas, dice, bueno, y eso si uno las quita también funciona, sí, eso funciona. Desde el punto de vista técnico, pues ahí está, y como que no tiene efecto. El tema es cuando vienen las pruebas de calidad y entonces comienzan los hallazgos. Y los hallazgos tienen que ver con todo esto que no se cumple con el estándar, bueno, y finalmente eh, termina uno pues revisando toda la infinidad de código que ha puesto para mirar a ver dónde dejó cosas que sí funcionan, pero que no cumplen con los estándares, y entonces ahí viene el tema, como le digo, de la calidad del software y listo. ¿Cómo colocamos un comentario? Entonces, mira, aquí tenemos la forma de poner un comentario, es con estos símbolos, un menor que, el signo de admiración y el menos, y lo cerramos con menos menos y el signo de admiración, de mayor que. ¿Qué pasa si yo no cierro este comentario? Vamos a mirar el efecto. ¿Ah? Todo sigue funcionando. Pero uno debe indicar a dónde inicia y a dónde cierra su comentario, porque si dentro de esto usted coloca algún código que requiere comentar o documentar y el código es de HTML, pues se va a ejecutar. Por ejemplo, digamos que usted en el comentario quiere colocar este H1 porque lo necesita comentar. Entonces debe quedar dentro de sus respectivos cierres para pues que no se ejecute, porque ese es un comentario. Bueno, aquí vamos a tener el encabezado de nuestra página. Entonces aquí tengo que volverme un momentico a explicar algo, acá. Resulta que para HTML5 desaparecen todos esos dips y los nombres que nos utilizaban antes. No sé si ustedes alcanzaron a programar. Yo sé que son la mayoría aquí nuevos, muy jóvenes más que yo, y de pronto no alcanzaron a vivir esa experiencia. Vamos a ver, se acuerdan que de pronto Dyson, no sé si usted ha programado en HTML las versiones anteriores, que uno hacía capas con el div y cada capa le ponía un nombre. Entonces, por ejemplo, que si era un div para agrupar el menú, entonces ponía div y lo identificaba con la palabra menú, y así sucesivamente colocaba muchos divs. Entonces, ya en HTML5 como tal, aunque digamos, la técnica de utilizar los divs se sigue utilizando para aquellos casos donde no existe una sección como la que vemos aquí en este maquetado. Entonces, por ejemplo, los menús ahora, ya con esta estructura del HTML5, las debemos colocar entre este par de marcas que es nav, de navigation. Entonces, dentro de eso es que debe encontrar uno el menú. Entonces, aquí alguien estaba diciendo en el chat que era un tema de SEO. Claro, verdad que los buscadores ya están diseñados ya están diseñados para que dentro de las páginas encuentren esas
enlaces que hacen de menús. Por ejemplo, pongamos aquí metemos una. Si ve que cuando se despliega este resultado, aquí en esta parte aparecen algunos menús. Eso lo logro porque cuando se hacen las páginas web se identificaron dentro de una etiqueta de navegación, el nav. Entonces, estas son, digamos, las etiquetas que uno debe usar para maquetear su página. El div sí se sigue utilizando, pero solamente en aquellos casos donde ninguna de estas etiquetas es suficiente. Por ejemplo, hay muchas veces que es la salida para poder ubicar en una página web un espacio en determinada posición. Y digamos es válido, pero nos tenemos que acostumbrar a utilizar esta parte. Entonces, digamos que colocar, por ejemplo, un div para, entremos aquí a la página de la UNAD, para la partecita que tenemos aquí. Esto es un footer. Eso debe estar dentro de una etiqueta nav. Perdón, una marca de footer. Y así sucesivamente. Entonces, vemos que esta es la estructuración básica y es lo que van a encontrar ustedes aquí. Entonces, tenemos el encabezado. Y bueno, ¿qué dónde salió ese encabezado? Hombre, es eso, porque hace parte. Que luego dentro del body va a encontrar un header. ¿Por qué eso así? Y eso responde a esto. Que van a encontrar una etiqueta, una sección. Esto lo que hace es indicar o agrupar una sección de la página como tal. Bueno, estos sí son encabezados que lo que hacen es indicar el tamaño del encabezado. Entonces uno puede poner 2, 3, bueno, depende de las necesidades. ¿Qué otra cosita hay que tener cuidado? Es como más bien de delicadeza, ¿no? Hay páginas que uno ve y aquí arrancan con 3 y aquí cierran con 1. Y pues técnicamente eso funciona, o sea, eso pero cuando vienen las auditorías de los códigos, ahí comienza uno a hacer correcciones que de pronto descuidan el momento de estar codificando. Bueno, antes uno no utilizaba esto de figure, sino directamente eso lo que hacía uno era img, aquí, tun, y ya. Ahora no, ahora es necesario colocar ese par de marcas porque eso ayuda a la accesibilidad web. Cuando nuestros amigos que tienen necesidades especiales para acceder a la información encuentran esas etiquetas, entonces ya saben que eso va a ser una figura y que esa figura además lleva esta otra etiqueta que es el caption, y ese caption es como ellos, depende la condición de discapacidad, pues si es una ceguera total, pues la única ayuda que tienen es que su lector les indique que va ahí. Entonces, ahí dice, este es mi logo. Aquí hay algunos desarrollos que como muchas veces no se tiene la documentación completa en el momento que uno está desarrollando y pues pone X, Y, Z, cualquier cosa y pues eso es lo que les va a leer el lector. Entonces, eso hay que leerlo. Más, si uno quita esto de aquí,
no pasa nada, sigue funcionando. Pero pues como nosotros velamos por la calidad de nuestro trabajo, entonces siempre vamos a estar pendientes de eso. Aquí tenemos el uso de un comentario. Las listas, esta es la forma de hacer una lista ordenada. No, perdón, una lista desordenada. UL es un orden. Ese tiene el efecto de eso, está acá. Entonces, de entre las viñetas, pues se utilizaron los tres tipos que hay: el círculo, el cuadrado. Entonces, ¿a dónde lo estamos poniendo acá? Eso es el efecto. Y bueno, y en esta sí quiero que le dediquemos unos minuticos porque las tablas son muy usadas para estructurar la información y normalmente uno se vale mucho de ellas para desplegar la información que está en la base de datos y la organiza a través de tablas. Entonces, la etiqueta, pues, aquí es como muy evidente, table. Aquí le estamos dando un borde de 1. También se puede, si no desea que aparezca con bordes, pues los deja sin valor acá, así. Bueno, démoslo para que cuando se despliega ya sepa uno dónde está la tabla. Y la forma de establecer las filas es con estas etiquetas BTR. Entonces, esta tabla por lo menos tiene dos filas, entonces están determinadas por esta TR que está aquí abriendo y cerrando y por esta. Entonces, miremos aquí en la ejecución cómo es que se muestran. Entonces, aquí está el efecto del primer TR y aquí debajo el efecto del segundo TR. Y las columnas, estas que están aquí, las vamos a determinar con el TD, que son estas. Entonces, esto define las filas y esto de las columnas dentro de las filas. Listo. ¿Cuál es la mayor briega que le da uno el armar tablas? Bueno, sencillamente que, por ejemplo, deje una etiqueta sin cerrar. Y entonces, cuando uno va aquí, por ejemplo, este no tuvo efecto. Por ejemplo, dejemos esta sin cerrar. No, todavía no ha tenido archivo guardar como aquí estamos modificando el que es y listo, está muy benevolente. Por ejemplo, esto. Resulta que una no se cerró y la otra no se abrió. Entonces, ¿qué sucede? Que para él este y este es una sola columna dentro de esta fila. Y cuando va uno a mirar esto acá, a ver por qué no, por debajo. Mire el descuadre que hay aquí al final. Sí, que la cuadrícula no está completa, la parte superior tiene más columnas que la fila de abajo. Y en ese caso es porque se olvidó cerrar las respectivas marcas. O sea, aquí la insistencia es porque finalmente esto lo va a hacer nuestro PHP a través del web server. Entonces, tener bien estructuradito esto nos va a garantizar de que no hayan ese tipo de páginas que uno hay veces ve que
las, los datos se salen de las columnas o queda la tabla descuadrada y etcétera. Eso lo vamos a ir afinando acá. Pero aquí lo que me interesa es que miremos cómo se arma esta tabla. Porque luego, como les digo, lo vamos a armar en la misma tabla, pero con PHP, con datos que va a traer de una base. Listo. Bueno, esa, darle una repasadita. O sea, yo sé que hay muchos códigos HTML, muchas marcas, pero estas que pusimos aquí son las que necesitamos que se repasen esta semana. Aquí lo que tenemos es un formulario. Bueno, a este formulario pues le quisimos meter varios elementos gráficos de interacción, pero digamos que eso lo podemos ir aplicando a medida que avanzamos. De esto tienen estas dos cosas. Primero, cómo la propiedad acción de este formulario llama a un archivo en PHP. Ahí es la conexión con el PHP. Este detallito. Eso lo vamos a retomar porque por supuesto como vamos a hacer página en PHP pues lo tenemos que retomar. Lo que está aquí hacia abajo son elementos gráficos. Esto no se ve, pero se siente, así como la señal de internet. Uno no la ve, pero es bastante útil. Aquí pasa igual. Este encabezado, este formulario, les insisto, es clave, porque es la conexión de HTML con una página PHP. El resto que tenemos aquí, pues como les digo, son elementos de interacción. Miremoslos cómo serán representados aquí en el ejemplo. Es todo esto. Las cajitas, por aquí lo que tenemos es un almanaque, un data picket, como lo llamamos, más cajitas, convitos, radio buttons, un text area, unos checkbox y unos botones de restablecer y de enviar. Pero digamos que es la representación de todo esto que tenemos escrito aquí, pero no es para nada complicado. Realmente aquí esto de los formularios necesitamos tener en cuenta esta partecita, por lo que nos interesa ver qué es lo que viene y ya. Bueno, vamos a dejar el archivo para que ustedes lo puedan examinar. En 8 días lo vamos a retomar así tal cualito lo tenemos. O sea, lo que necesitamos es que ustedes lo exploren, traten de entenderlo. Y yo pues como les comento, en horas de la tarde me queda más fácil interactuar con ustedes a través del grupo y ir pues, resolviendo las dudas que vayan surgiendo, porque en 8 días retomamos esto y la idea es llegar aquí. Por aquí ya tenemos el ejemplito. ¿Sí? Vamos a llegar acá. ¿Y qué estamos mostrando acá? Estos datos que se están desplegando fueron leídos de una base de datos que está en Oracle. Entonces, y esa base de datos que está en Oracle la accedió este código. A eso es que vamos a llegar. Pero, como les digo, se necesita el tema del HTML. Si ustedes se fijan aquí en este código, que ahí sí es la integración, como nos comentaban en el chat el compañero que decía que íbamos a integrar HTML con PHP, claro. ¿Y dónde está?
aquí. Mire, aquí esto, este TR, ay, me cambié de página. Acá. Eso que está aquí dentro de esta par de comillitas, ¿qué es? HTML. ¿Sí? Es HTML y está aquí, mírenlo. Es esto. Entonces, claro, necesitamos que en esta semana ustedes se familiaricen con estas etiquetas. Con eso, vamos aquí y ya comenzamos a interactuar, a integrar, a colocar código HTML ahí. Por ejemplo, aquí está esta etiqueta que es TR, que es el que hace las filas. Y aquí está TD, que es el que hace las columnas. Y aquí está cerrando la tabla. Entonces, al principio les decía, mira lo que finalmente pasa aquí de toda esta interacción y todo esto, pues el resultado que es HTML. Entonces, aquí está la prueba de que eso definitivamente funciona así. Si yo le doy clic derecho a esto y le digo que me muestre el código fuente, ¿qué voy a tener? HTML. Una tabla. O sea, finalmente lo que estamos recogiendo es código HTML y por eso la importancia de poderlo entender un poco. A medida que uno va haciendo muchos ejercicios, va trayendo datos, los tiene que acomodar, pues termina aprendiéndose el código. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí en esta página, ¿qué está sucediendo? Que, claro, los datos están ahí, los datos son los que requerimos, todo muy bien. Si yo miro acá, se ven como los pedimos en una tabla, tal, pero hay un problemita. Esto no tiene la estructura de una página HTML, a pesar de que estamos trabajando con PHP, no podemos descuidar la maquetación del HTML porque es que finalmente nuestros amigos usuarios, ya no clientes, sino usuarios, los que acceden a la información, esto es lo que ven. Y entonces, si esta tabla, por ejemplo, no tiene encabezado, de pronto no tiene de qué se trata la información, pues sencillamente esto es son unos nombres y unos números, pero pues no tienen un significado más allá. Entonces, pues quien vaya a leer eso con un lector de pantallas no sabe de qué se trata. Y como no los puede ver, pues menos. Entonces, eso lo vamos a ir implementando, pero la idea es llegar allá. Y otra cosita que quiero mostrarles para que se motiven y en 8 días pues nos podamos ver aquí con toda, es que se acuerdan cuando la ingeniera Patricia hacía sus consultas allá a través de la consola y escribía select from empleados web y les decía a ustedes, si ustedes realmente necesitan todos los datos, coloquen el asterisco, porque es que el asterisco en lenguaje SQL significa todo, una matriz de todo lo que encuentren en la tabla. Si no, pues entonces tienen que agregarle un where, porque mira aquí donde se ve reflejado todo eso que ustedes estaban aprendiendo. Acá. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, pues, ahí básicamente ya estamos armando la aplicación. ¿Listo? Entonces, quiere que todo esto, pues al principio suena un poco complejo de pronto para los que no de pronto han tenido como la experiencia con todo esto, pero vamos así, vamos hablando la cosa y nos vamos a ir metiendo. Como les decía, esto lo que nos está preparando es para todos los que quieran pues hacer proyectos con el semillero, con la tecnología en desarrollo de software, ir profundizando documentos. Yo sé que van a haber muchas más necesidades aparte de aprender HTML y PHP y vamos a tener que aprender metodologías de desarrollo, vamos a aprender una cantidad de cosas, pero
Pues para eso son los semilleros de investigación, para eso son los grupos de aprendizaje. Entonces, porque pues inclusive en los mismos cursos de un programa hay cosas que no se abarcan y cuando uno llega a la realidad, esto cómo es que se hace. Pero pues eso es lo bonito de estar en la universidad y de estar en estos grupos porque entre todos pues, nos vamos colaborando. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí di más, ¿cómo hago para integrar con Bootstrap? Claro, eso es una librería que se agrega para poder trabajar el tema de las páginas responsive. Entonces, claro, ese se puede integrar también, pero pues nos toca superar el HTML. JavaScript es un mundo completamente inmenso. Es decir, uno podría dedicar su vida a ganarse y ganársela con solo trabajar JavaScript. Pero claro, por ejemplo, Pedro Espina dice, yo estoy trabajando con Laravel, que pues es un framework que también ha tomado mucha fuerza, hay mucha gente que también trabaja con Laravel. Por ejemplo, este tipo de cosas, digamos, Pedro Espina ya tiene una experiencia ganada con Laravel. ¿Por qué no poder a través de él generar un espacio donde todos aprendamos Laravel? Porque como Laravel hay otros frameworks que también han venido cogiendo mucha fuerza. Entonces, lo bueno de eso es poder compartir y pues finalmente que el grupo todos sepamos de todos y pues todos los semilleristas que vengan después también los podamos integrar y podemos ir generando nuestra comunidad de aprendizaje alrededor de la tecnología y el desarrollo de software en general, porque pues igual otros estudiantes de otros programas, bienvenidos también. Es eso. Listo. Bueno. Entonces, bueno, es que también el tiempo eh, va pasando y uno se queda aquí amañado y bueno, ya son las 8:36. Por hoy los dejo.